Una tormenta de nieve azotaba Washington DC cuando despegó un vuelo rutinario a Florida. De repente, el avión comenzó a agitarse. 24 segundos después, se estrelló contra un transitado puente de autopista y se hundió en el río helado que pasaba por debajo. Murieron 78 personas y se puso en marcha una operación de rescate desesperada. ¿Cómo se convirtió un vuelo rutinario en uno de los desastres aéreos más trágicos de la historia? Ahora un equipo de expertos descubrirá lo que derribó exactamente al vuelo 90 de Air Florida. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de acontecimientos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Accidente aéreo en Potomac. Estados Unidos. Washington DC. 13 de enero de 1982. 12:30. Joe Staley, ejecutivo de una gran empresa de telecomunicaciones, llegó al Aeropuerto Nacional de Washington con su secretaria, Nikki Felch. Joe y Nikki iban a Tampa, en Florida, de viaje de trabajo. Tenían previsto partir a las 2:15 de la tarde en el vuelo 90 de Air Florida. En el exterior hacía un tiempo fuera de lo normal. Washington DC estaba sufriendo uno de los peores inviernos en décadas. La tormenta se intensificó y la temperatura cayó a 4 grados bajo cero. El Aeropuerto Nacional de Washington se encontraba a 5 kilómetros al sur de la colina del Capitolio, a orillas del río Potomac. 1:38 de la tarde. Todos los aviones permanecían en tierra mientras las máquinas quitanieve despejaban las pistas. En la puerta 12, el vuelo 90 de Air Florida, un Boeing 737, retrasó su hora de salida. El capitán Larry Whitton tenía 34 años. Estaba casado y tenía 2 hijos. Roger Pettit. El Aeropuerto Nacional de Washington se encontraba a 5 kilómetros al sur de la colina del Capitolio, a orillas del río Potomac. 1:38 de la tarde. Todos los aviones permanecían en tierra mientras las máquinas quitanieve despejaban las pistas. En la puerta 12, el vuelo 90 de Air Florida, un Boeing 737, retrasó su hora de salida. El capitán Larry Whitton tenía 34 años. Estaba casado y tenía 2 hijos. Roger Pettit. El Aeropuerto Nacional de Washington se encontraba a 5 kilómetros al sur de la colina del Capitolio, a orillas del río Potomac. 1:38 de la tarde. Todos los aviones permanecían en tierra mientras las máquinas quitanieve despejaban las pistas. En la puerta 12, el vuelo 90 de Air Florida, un Boeing 737, retrasó su hora de salida. El capitán Larry Whitton tenía 34 años. Estaba casado y tenía 2 hijos. Roger Pettit, su primer oficial, solo tenía 31 años. Era un antiguo piloto de cazas de combate de las Fuerzas Aéreas estadounidenses con un historial magnífico. Pero ambos hombres tenían menos. Ayudó a subir a bordo. Para ella su trabajo era un sueño hecho realidad. Me encantaba mi vida de azafata. Era algo de lo que estaba orgullosa y con lo que disfrutaba mucho. Junto a Joe y Nikki viajaban Priscilla Tirado, su hijo de 2 meses Jason y su marido José. 2:20 de la tarde. El capitán Whitton esperaba que el aeropuerto reabriese pronto. Ordenó a la tripulación de tierra que deshelase el 737. Muy bien, ya podéis empezar. Era un procedimiento rutinario para quitar el hielo y la nieve del avión antes de despegar. 3:35 de la tarde. El vuelo 90 comenzó finalmente a maniobrar por la pista con 1:20 de retraso. Whitton y Pettit repasaron la lista de comprobaciones posteriores al arranque. ¿Antihielo? Apagado. ¿Unidad auxiliar de potencia? Funcionando. Después el vuelo 90 se colocó en la cola para despegar detrás de otro avión. Vaya, qué mal está.
Nunca había visto tanta nieve. Ambos pilotos comprobaron que tenían hielo en las alas. Pettit estaba preocupado. Hacía mucho que no teníamos que deshelar el avión. 3:59 minutos de la tarde y 45 segundos. En marcha. Muy bien. El 737 comenzó a rodar por la pista. Segundos después, el indicador del empuje superó el nivel marcado para el despegue. Dios, fíjate en eso. Pettit reaccionó ralentizando la marcha, pero le estaba costando más tiempo del habitual alcanzar la velocidad de despegue de 144 nudos. Algo no va bien. Y los indicadores del panel de mando marcaban cosas extrañas. Se notaba que no íbamos ni de lejos a la velocidad normal de los 737 en los que viajaban todas las semanas. Al final, el vuelo 90 alcanzó la velocidad de despegue y se levantó del suelo. Perfecto. De repente, el morro se empinó bruscamente y el avión comenzó a sufrir sacudidas. Los pilotos sabían que tenían un grave problema. La posición del morro del vuelo 90 producía tanta resistencia que el avión perdió velocidad rápidamente. Tranquilo, solo necesitamos 500. Si el 737 se ralentizaba demasiado, se pararía y caería del cielo. El capitán Wheaton ordenó al primer oficial Pettit que bajase el morro empujando la palanca de control hacia adelante. Adelante, adelante. Pero tampoco podía bajar el morro demasiado o el avión dejaría de ascender. A 500 metros de distancia, la intensa nieve había provocado un atasco en el puente de la calle 14 sobre el río Potomac. 4 de la tarde y 53 segundos. A una altitud de 107 metros, el vuelo 90 dejó de repente de ascender y empezó a caer. El capitán Wheaton adelantó las palancas al máximo para obtener la máxima potencia. Pero era demasiado tarde. Los conductores que pasaban por el puente de la calle 14 escucharon el ruido de los motores del avión. Estamos cayendo. Larry, estamos cayendo. Joe Staley perdió el conocimiento cuando el fuselaje del 737 se rompió en 4 secciones. Recuerdo la sensación de perder la conciencia. Y recuerdo que al perder el conocimiento le pedí a Dios que me ayudase. Los desconcertados testigos se congregaron en el puente y las orillas del río. Un cámara de televisión grabó estas imágenes pocos minutos después. El 737 había desaparecido casi entero, excepto la sección de la cola. Joe y Nicky lograron llegar a una pequeña isla de restos junto a otros 4 supervivientes. Una era la joven madre Priscilla Tirado y otra la azafata Kelly Duncan. Los servicios de emergencia llegaron segundos después, pero sus botes hinchables no podían avanzar entre el hielo. Fue un golpe devastador para Kelly. Empecé a perder la esperanza. Me pareció que realmente era así como iba a morir. 4 y 6 minutos de la tarde. La unidad de helicópteros de la policía se encontraba en Anacostia Park, a 2,5 kilómetros del lugar del accidente. Vamos para allá. El piloto Don Usher era un veterano de Vietnam curtido por el combate. Se puso en marcha de inmediato junto al sanitario Jane Windsor. 4 y 10 minutos de la tarde. Lenny Stadnick, de 28 años, llegó al lugar del siniestro. A Lenny le había llamado la atención el accidente cuando volvía a casa de su trabajo de oficinista en el centro de Washington. Cuando me acerqué a la orilla del río, el panorama era inquietante. Estaba nevando y en mitad del silencio que reina cuando nieva, alguien gritó pidiendo ayuda desde el río. 4 y 22 minutos de la tarde. Los 6 supervivientes llevaban 21 minutos en el agua gélida. Tenían las extremidades entumecidas. Ya no podían mover las manos. Se estaban quedando sin esperanzas. Entonces oyeron al Eagle 1 acercándose. De repente escuché el ruido de un helicóptero. Don avistó a los supervivientes aferrados a la sección de cola del avión. Jean le arrojó un cabo a la azafata Kelly Duncan. Recuerdo que miré al cielo y vi una cuerda colgando delante de mí. Me la até detrás de la espalda y me izaron.
John y Jean intentaron acelerar el rescate lanzando 2 cabos. Joe Stiley agarró uno de ellos y envolvió con un brazo a Priscilla Tirado, la joven madre. Nikki Phelps, la secretaria de Joe, agarró la otra cuerda. Pero Joe comprobó con horror que estaba demasiado herida para poder sujetarse. Segundos después, a Joe se le soltó Priscilla. El Eagle 1 puso a Joe a salvo. La tripulación sabía que Nikki permanecería a flote porque llevaba chalecos salvavidas. Su prioridad inmediata era Priscilla, cuyas posibilidades de supervivencia estaban al límite después de 30 minutos en el agua helada. Lenny Stadnik se quedó horrorizado cuando vio a Priscilla en el agua. Estaba tan cerca que se le veía la expresión de la cara. Tenía los ojos desorbitados, como si fuera a entrar en estado de shock. Priscilla se escurría una y otra vez del flotador. Traumatizada, exhausta y cegada transitoriamente por el combustible del avión, comenzó a ahogarse. Lenny se dio cuenta de que no podía seguir mirando. Pensé que iba a morirse si no me lanzaba a por ella. Saltó al agua helada y arrastró a Priscilla hasta ponerla a salvo. Creo que actué por instinto. No me paré a pensarlo ni lo razoné, simplemente lo hice. Entonces el Eagle One volvió a buscar a Nikki, pero estaba demasiado débil para agarrarse al flotador. Jean se situó sobre el patín, agarró a Nikki y la puso a salvo. A las 4:35 de la tarde, el rescate había concluido. Murieron 74 de los pasajeros y tripulantes del 737. Y 4 personas más fallecieron en el puente, elevando la cifra total de muertos a 78. Solo 5 personas sobrevivieron a la tragedia, pero de milagro. ¿Cómo se transformó un vuelo rutinario en uno de los accidentes aéreos más horribles de Estados Unidos? Ahora profundizaremos en la investigación para revelar la calamitosa cadena de sucesos que provocó el accidente del vuelo 90 de Air Florida. En el momento del desastre, Bill Hendricks era el jefe de investigación de accidentes aéreos del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte. Era un antiguo piloto de la Marina estadounidense con más de 20 años de experiencia como investigador de accidentes de aviación. Chocó contra 4 o 5 vehículos y los aplastó como si fueran tortitas, hasta el chasis, antes de precipitarse en el río. Eso era lo único que sabían con seguridad. La pregunta era, ¿qué había provocado el desastre? Existían muchas posibilidades, desde un fallo mecánico catastrófico a un error del piloto, pasando por el sabotaje. Pero la tormenta de nieve era la principal sospechosa. Hendricks creía que tenía que haber algo más. Ese mismo día habían despegado del mismo aeropuerto docenas de aviones sin ningún problema. Lo que le había pasado al vuelo 90 tenía que ser único. El equipo comenzó interrogando a la tripulación de tierra que había deshelado el vuelo 90 en el Aeropuerto Nacional de Washington. El impulso hacia arriba que necesita un avión para volar se crea por un suave flujo de aire sobre las alas. Una capa de hielo o de nieve helada sobre las alas crea una interrupción que puede reducir el impulso hacia arriba e incrementar drásticamente la resistencia. Los expertos denominan contaminación a este problema. La tripulación de tierra insistió en que el vuelo 90 había quedado totalmente libre de hielo antes de maniobrar por la pista. Pero los investigadores profundizaron más y descubrieron un hecho intrigante. El operario que había deshelado el costado derecho del avión se había confundido con la temperatura del aire. Pensó que era de 4 grados cuando en realidad era de 4 grados bajo cero. Como resultado, había rociado ese flanco del avión con menos de la cantidad recomendada de producto anticongelante.
El trabajo para eliminar el hielo de ese lado del avión no fue exhaustivo, fue más bien mediocre. Pero los investigadores sabían que aquello no constituía ni mucho menos una prueba concluyente de que el vuelo 90 estuviera contaminado de hielo y nieve cuando despegó. La tripulación de tierra había empleado la misma unidad de deshielo en otro avión sin ningún incidente. Y aunque había sido un trabajo de calidad inferior, había cumplido su función adecuadamente. Necesitaba obtener más pruebas. Los investigadores recurrieron a los supervivientes. Los supervivientes que iban en el avión oyeron ruidos, notaron sacudidas y vibraciones y escucharon sonidos. Suministraron un montón de información. Joe Staley contó que el vuelo 90 se había sacudido violentamente antes de estrellarse. Sus palabras confirmaron las sospechas del investigador. Sabía que podía ser el resultado de la interrupción del flujo del aire sobre las alas por el hielo y la nieve. Pero entonces Joe dijo que el 737 parecía avanzar lento y pausado durante el despegue. ¿Qué pudo suceder? Otros aviones no tuvieron ese problema a pesar de las condiciones de nieve. Hendricks y su equipo estaban desconcertados. Y necesitaban pruebas, y las pruebas yacían en el fondo del río Potomac. Las dos cajas negras cruciales continuaban desaparecidas. Encontrarlas era una labor ímproba. Entonces, 7 días después del accidente, un buceador percibió una débil señal. La siguió a través del agua helada y el haz de su linterna primero enfocó una de las cajas negras del avión y luego la otra. Era el momento por el que todos los investigadores habían estado rezando. Estaban a punto de averiguar lo que había pasado exactamente en los segundos previos al accidente. Vaya, qué mal está. Nunca había visto tanta nieve. Hacía mucho que no teníamos que deshelar el avión. El equipo se quedó asombrado cuando comprobó que ambos pilotos habían visto nieve en las alas y sin embargo no habían regresado para retirarla. Pero cuando las pruebas comenzaban a cobrar sentido, los investigadores se dieron cuenta de que algo no encajaba. Se quedaron perplejos con los comentarios del primer oficial Pettit sobre lo que marcaba el instrumental de vuelo. Dios, fíjate en eso. No puede estar bien, ¿no? Para averiguar lo que le preocupaba, recurrieron a la grabadora de datos de vuelo. Y enseguida surgió otro misterio. Descubrieron que el superviviente Joe Staley tenía razón. El 737 había tardado 45 segundos en alcanzar la velocidad de despegue, 15 segundos más de lo normal. El hecho de que el avión estuviera contaminado por el hielo y la nieve podía haber ralentizado ligeramente el despegue, pero no 15 largos segundos. El equipo se dio cuenta de que algo más tuvo que fallar en el 737. Pero no sabían lo que era. Los investigadores examinaron los sonidos de bajo nivel del motor captados por la grabadora de voz de la cabina. Mediante una técnica llamada análisis de espectro de sonido, tradujeron esas frecuencias de sonido a lecturas del empuje. Los resultados fueron impactantes. Ambos motores funcionaban a un nivel de empuje o ratio de presión del motor del 1,7. Pero en un 737, el nivel de empuje para despegar debería ser del 2,04. Parecía que los pilotos habían despegado sin suficiente potencia. Dios, fíjate en eso. No puede estar bien, ¿no? Pero ¿cómo pudo ocurrir? Los investigadores escucharon la grabadora de voz de la cabina una y otra vez en busca de pistas. Luego se fijaron en un pequeño detalle. ¿Antihielo? Apagado. ¿Unidad auxiliar de potencia? Funcionando. Los investigadores se quedaron abrumados. La calidad de la grabación era mala, pero el capitán Wheaton parecía decir que el sistema de antihielo del motor estaba apagado. Hendricks se dio cuenta de que esa simple palabra podía haber desvelado el misterio del desastre. Sabía que las lecturas del empuje de ambos motores del 737 las generaban dos sensores. Uno en la entrada y otro en la salida. Pero el sistema antihielo del motor estaba apagado. La nieve y el hielo podían haber congelado los sensores de entrada. En otros 737 eso había provocado que los pilotos recibieran lecturas erróneas que indicaban un empuje mayor del que realmente producían los motores. Si al vuelo 90 le había ocurrido eso, la tripulación podía haber despegado sin saberlo con un empuje insuficiente.
Hendricks le pidió a Boeing que efectuase pruebas para confirmar el efecto de los sensores bloqueados por el hielo y la nieve. Los efectos eran dramáticos. El motor rápidamente generaba una lectura de un ratio de presión de motor del 2,04, pero en realidad estaba funcionando a un ratio de presión del motor de 1,7. Era exactamente el mismo nivel de empuje más débil que había revelado el análisis de espectro de sonido de los motores del vuelo 90. Entonces, los equipos de salvamento lograron sacar los motores accidentados del río. Los técnicos desmontaron los motores laboriosamente en busca de cualquier fallo mecánico, pero no encontraron nada. Luego inspeccionaron el sistema antihielo. Uno a uno examinaron los tubos que llevaban aire caliente a las áreas clave del motor. Los resultados fueron decisivos. Las válvulas del interior estaban cerradas. El sistema antihielo no había estado funcionando. Ahora recapitularemos los sucesos de aquel día nefasto y nos basaremos en las pruebas encontradas durante la investigación para revelar finalmente por qué se estrelló el vuelo 90. 13 de enero de 1982. Una serie de factores se combinaron para que se formase hielo y nieve en el avión del vuelo 90. El avión se roció con la mitad de la cantidad recomendada de producto anticongelante. El retraso permitió que se acumulase más nieve sobre el 737. 23 minutos antes del desastre. Whitton y Pettit dejaron apagado el sistema de antihielo del motor. ¿Antihielo? Apagado. Como resultado, los sensores de ambos motores se congelaron y como consecuencia enviaron unas lecturas erróneas engañosamente elevadas a la cabina. 14 minutos antes del desastre. Los pilotos notaron que había una gruesa capa de nieve en ambas alas, pero en contra de lo estipulado no regresaron para retirar la nieve. 1 minuto y 3 segundos para el desastre. Pettit se mostró confuso por las inusuales indicaciones de los instrumentos de vuelo, pero el capitán decidió no abortar el despegue. 24 segundos antes del desastre, el vuelo 90 despegó con los indicadores marcando un empuje de 2,04. Pero como los cruciales sensores del empuje estaban congelados, el verdadero empuje era de solo 1,07. Al mismo tiempo, el hielo y la nieve que se aferraban a las alas interrumpieron dramáticamente el flujo de aire y redujeron el impulso hacia arriba. Eso alteró la aerodinámica del avión y provocó que el morro se empinase peligrosamente. La resistencia resultante redujo la velocidad, lo que a su vez redujo aún más el impulso hacia arriba. 8 segundos antes del desastre. La pérdida de empuje hacia arriba alcanzó un punto crítico. A una altitud de solo 107 metros, el avión de 46 toneladas se detuvo y cayó del cielo. 4:01 de la tarde. El vuelo 90 chocó contra el puente de la calle 14. El desastre se cobró 78 vidas, incluyendo las víctimas del puente. Tras recuperarse, el superviviente Joe Staley dejó su trabajo de ejecutivo y se estableció por su cuenta. Para la azafata Kelly Duncan, el accidente supuso un punto de inflexión. Dejó su trabajo de azafata y ahora es profesora en un colegio baptista de Miami. A consecuencia del desastre, las autoridades en materia de aviación promulgaron una serie de directivas para mejorar radicalmente todos los procedimientos de limpieza del hielo en los aviones. Incluyeron medidas específicas para garantizar que los sensores del empuje no se bloqueasen con el hielo. Los cambios provocados por este accidente han contribuido a que todos los aviones que despegan en invierno sean más seguros.